de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El Señor nos continúe fortaleciendo, afirmando y estableciendo en el reino de Dios y sobre todo llenándonos con su presencia, que es la palabra de Dios en cada mente, en cada corazón. Bien, familia, continuamos con esta hermosa palabra que Dios me ha regalado y es el plan perfecto de Dios para la humanidad. Y hoy vamos a continuar trabajando los versículos que nos quedan pendientes, que es el versículo 7, 8 y 9. Pero para ello hoy queremos, como siempre, tener un texto de inicio, no texto base, porque ya sabemos que el texto base es Génesis, pero un texto de inicio que nos afirma con lo que estamos compartiendo. Y está en Isaías capítulo 55, versículo 10. Voy a leerlo en palabra de Dios para todos, como ha sido estas 4 enseñanzas. Y si usted de pronto no tiene esa versión, ahí va a aparecer en pantalla, o simplemente en la versión que usted tenga puede seguir la lectura. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el cual o para el que lo envió. Para el que lo envió. Bien, pues el mensaje de estas 4 charlas ha sido algo muy edificante para mi vida en lo personal y pues de eso quiero compartirle en cuanto al crecimiento, la formación, el cimiento, en dónde estamos construyendo y para quién estamos construyendo. Entonces en el versículo 7 de Génesis, para que por favor me acompañe allí, Génesis 11, versículo 7, en palabra de Dios para todos dice: venga, bajemos y confundamos su idioma, para que no se entiendan entre ellos. Quiero hacer aquí un pequeño resalto chiquitico, y es que entre el versículo 5, y el versículo 7 han pasado años. Uno diría, no, pero eso fue en ese mismo momento. No, del versículo 5 donde dice, el Señor bajó a ver la ciudad, y en el versículo 7 dice, venga, bajemos. Entonces démonos de cuenta cómo es ese juego de palabras, ¿no? Han pasado años, y esos años literalmente se ven reflejados ¿en qué sentido? En que para construir una torre no se construye primeramente en unas horas, ni en segundos, ni en minutos. Eso requiere tiempo. Lo mismo pasa con nuestra vida. Lo mismo pasa con todo lo que nosotros a nuestro diario vivir, a aprender muchas cosas. Eso requiere tiempo. Esa construcción que usted y yo hoy en día estamos visualizando en nuestras vidas ha requerido mucho tiempo, ha requerido muchas experiencias, habidas por haber, buenas o malas. Pero entonces, aquí es donde literalmente podemos ver que el ser humano, óigase bien, construye su arrogancia, su ímpetu, a tal manera que se puede ver reflejado en una torre. En este caso, lo que estamos leyendo, la Torre de Babel, se veía reflejado eso, la arrogancia, el ímpetu.
el querer saber más que Dios. Y muchas veces construimos nuestras vidas. Quizás no le llamamos Babel, quizás le llamamos prosperidad, quizás le llamamos alegría, quizás le decimos paz. ¿Por qué? Porque es que tengo carro, porque es que tengo casa, porque es que tengo beca, porque es que tengo una familia. Pero ¿en dónde está cimentada esa familia? ¿En la mentira? ¿En el engaño? ¿En la falsedad? ¿En la hipocresía? O sea, en la desobediencia a Dios. Pues déjeme decirle que has construido el Babel de estos tiempos. La torre de Babel la has vuelto a construir. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo al pensar de la humanidad. ¿Qué? Que es que hay que tener plata, hay que estar viviendo bien. Y no es que sea un pecado vivir bien. Lo que pasa y sucede es que nos desviamos del propósito de Dios. ¿Con qué propósito voy a querer tener plata? ¿Con qué propósito voy a querer tener unos hijos en las mejores universidades? ¿Con qué propósito? Y muchas veces sacamos adelante esos proyectos, pero no nos hemos puesto antes a consultarlo con Dios. ¿Qué es lo que hemos mirado en este tiempo? En este tiempo la humanidad construye su vida y está construyendo su vida en una falsedad. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a esta tierra, nada nos vamos a llevar. Entonces, se podría decir que es una construcción sin contar con Dios, va a ser en vano. Con lo que no contaba la humanidad para este versículo que estamos compartiendo hoy, es que Dios, óigase bien, tenía un propósito. A pesar de que en el versículo 5 bajó y miró la construcción, pero no dio un dictamen. Si usted analiza en el versículo 5 dice, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente estaba construyendo, ¿cierto? Pero ahí no tomó un dictamen. Ahí dejó que siguieran construyendo. Quiero decirle a usted, querido oyente que nos está viendo por internet, nos está viendo en ese dispositivo, quizás usted puede estar ahorita triunfando. Quizás usted dice, mire, a mí me está yendo bien, tengo casa, tengo buen dinero, no me falta nada. Pues Dios no va a dar un dictamen ahorita de que te mueras. Pero déjame decirte, esa construcción quizás no va a tener el propósito deseado para Dios. Y esa construcción va a quedar a medias. Entonces, aquí podemos ver que en el versículo 7 toma una decisión el Señor y dice, venga, bajemos y confundamos. ¿Confundamos qué? Su idioma. ¿Confundamos qué? Su hablar. ¿Confundamos qué? Su pensar. ¿Confundamos qué? Su manera de sentir. Y aquí es donde literalmente a muchos de nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a veces imponer, especialmente lo digo como orador, lo digo como creyente, lo digo como expositor de la palabra. A veces en un comienzo queremos imponerle a la fuerza, a la humanidad, mi manera de pensar. Es que la Biblia dice, es que esto y es que allí. Y Dios no nos mandó a eso. Dios no quiere que nosotros pensemos igual. Y mucho menos que hablemos igual. Dios quiere es que tengamos el idioma de Él, que es la palabra de Dios, no importa su diferencia, no importa su estatus. Lo que importa es que usted obedece a Dios. Ese es el idioma que Dios quiere que hablemos. Más que usted de pronto se congregue en un lugar determinado o aquí en este lugar, porque de nada sirve que usted esté aquí o en otro lugar si no obedece a Dios. Y recuerde que uno, para obedecerle a la palabra de Dios, es porque ha permanecido en ella.
Si usted no ha permanecido en ella, regándola, abonándola, o sea, leyendo, meditando, pues nunca la va a obedecer. ¿Por qué? Porque usted simplemente se convierte en un simpatizante donde los domingos o los miércoles o cualquier otro día de la semana donde se congrega, hagan una reunión y simplemente eres un simpatizante porque no va e indaga. Se sumerge, o sea, se mantiene, permanece, porque eso es regar la palabra. Lo ha venido compartiendo mucho tiempo el pastor, que debemos regar esa palabra, debemos mantenerla para luego obedecerla. Este pueblo, allí nómada en el Génesis, se podían juntar, pero no se podían entender. Al día de hoy, con la llegada del Espíritu Santo, después de que Jesús asciende a los cielos, Él nos da ese regalo. ¿De qué? De estar unánimes y juntos. Así tengamos diferencias. Así quizás no tengamos el mismo hablado. Y cuando hablo hablado no quiere decir el mismo idioma, no me refiero al idioma lingüístico de una nación, sino al hablado, o sea, que de pronto yo me exprese de una manera, usted se expresa de otra manera, pero somos colombianos, tenemos el mismo idioma español, pero lo importante es estar en Cristo Jesús, ser uno en Él. Porque cuando yo soy uno en Él, yo respeto la decisión del otro. Yo no peleo con el otro. Así el otro no tenga la razón, yo me quedo callado. Entonces, en este punto podemos usar, llamémoslo así, en primer lugar, el acontecimiento divino que sucedió. Recuerde que el versículo 7 podríamos hablar que es de doble referencia. Pasó, pero va a suceder y ya pasó. Entonces, aquí podemos mirar que cuando dice venga y bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. ¿Por qué Dios toma esa decisión? Porque el plan perfecto de Dios era que se esparcieran por toda la faz de la tierra. ¿Y con el propósito de qué? De cumplirse la misma palabra donde dice que toda lengua confesará. Entonces, aquí es donde podemos empezar a enlazar, por lo menos, algo que nos enseña allí Efesios. ¿Qué es lo que nos enseña Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante? Es que ellos no se entendían entre ellos con palabras, pero que entendían sin palabras lo que Dios había dispuesto para ellos. Mira, usted y yo sabemos y entendemos muchas veces por palabras, por el sonido de las palabras. Si tú me dices feo, yo entiendo de feo y todo esto. Pero si usted está en el espíritu, usted ese feo ya no lo va a interpretar como feo, sino lo va a interpretar a la manera que Dios se lo coloque en su momento y en el tiempo y con la persona. ¿Por qué? Porque al día de hoy queremos vivir en una burbuja llamada Babel, construida con la filosofía, la tradición y los conceptos de las palabras, donde muchas veces ese concepto me está atando. ¿A qué? A que me tienen que mirar, que me tienen que hablar y que me tienen que corresponder como yo tengo el concepto. Voy a poner el ejemplo. El concepto del amor que muchos tienen es que, ay, qué dulzura, mi vida, mi ternura. Pero ¿cuál es la razón que habla la misma palabra? Que lo habla a su espíritu. Y es que sencillamente
el amor no son palabras bonitas. El amor no son cosas que quizás te van a agradar, sino que el verdadero amor, verdaderamente, como lo dice allá en Hebreo, en 1 Corintios capítulo 13, que es sufrido, ¿cierto? Y que sobre todo lo manifiesta allí Gálatas, donde dice que es parte del fruto del Espíritu. Bien, entonces vamos a mirar allí Efesios capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Esto es clave. Antes todos nosotros vivíamos así. Nuestra forma de vida era complacer los deseos de la naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás, que dice, merecíamos que Dios ¿qué? Nos castigara con su enojo. Pero, ¿qué dice ahí? La compasión de Dios es más grande y Él nos amó con un inmenso amor. 5, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense en ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en Él futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Un momento ahí. Esa misma generosidad se manifestó allá en el Génesis, porque Dios podía haber acabado con ese pueblo. Este pueblo que construye Babel, la torre de Babel, es un remanente, no es toda la descendencia completa de Noé. Recuerden que Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Esos 3 hijos, cada uno, llamémoslo así, tienen sus hijos, empiezan a multiplicarse, empiezan a llenar la tierra. Pero me causa curiosidad que uno de los hijos, que es Cam, ¿cierto?, que la maldición recae sobre Canaán, de esa descendencia sale un hijo llamado Nimrod. Y Nimrod, recordemos que es uno de los que literalmente su mismo nombre significa arrogancia, prepotencia. O sea, que lo podía todo sin la fuerza de Dios, sin la voluntad de Dios. Pues esto mismo se empezó a ver reflejado en este pueblo que empezó a construir Babel. Y quiero hacerme hoy también una pregunta a mí mismo y que usted también se la haga. ¿Cómo hemos estado construyendo nuestra vida? A pesar de que somos hijos del nuevo pacto. O sea, pertenecemos. Pero démonos de cuenta que quizás hemos construido y estamos viendo el resultado hoy en día de lo que hemos construido. Por eso, ábrase interrogante en su mente. ¿Qué estoy recogiendo ahorita? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo ahorita? ¿Por dónde estoy pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? Y mucha gente se puede escudar diciendo, no, es que es parte del proceso. Puede que sí, pero más que ser parte del proceso, es lo que usted ha construido en su vida. Quizás de pronto usted en un tiempo atrás fue arrogante y ahorita pues está recibiendo cosas de su misma arrogancia. No como castigo, óigase bien, sino como plan perfecto de Dios. Porque Dios lo que comienza, Él lo termina. Y así sucesivamente en nuestra vida. Y aquí podemos ver cómo Dios
muestra su misericordia para con ese pueblo, no los destruye, sino que cumple un propósito en ese pueblo. Y es que confundirlos, ponerles otros idiomas a muchas personas. Yo me imagino que en un momento, yo me lo imagino, voy a poner un ejemplo, que de un momento a otro estaban hablando entre ellos y, uy, tan chévere que nos está quedando esta torre, ¿cierto? Maravilloso, uy, vamos a ser muy famosos. Y el otro le contestaba, uy, sí, vamos a ser re famosos. Ahora sí, nadie nos va a esparcir y vamos a seguir construyendo porque esto vamos en la mitad. Y de pronto allá el otro, sí, eso vamos a seguir construyendo. Y de un momento a otro siguen hablando, pero ya no se entienden. Porque de pronto el uno le dice, y el otro, ¿ah? O sea, una confusión tremenda. ¿Por qué? Porque esa confusión, Dios tenía un propósito, no destruirlos, sino que llenaran la tierra. Quiero decirle algo. Quizás usted construyó su vida en una mentira, pero Dios tiene un propósito con eso. El problema es quedarme yo ahí parado mirando la construcción y no seguir lo que Dios ha determinado para mí. Yo ya para qué tengo que quedarme mirando una construcción que sabiendo que es fracaso, es confusión aún más para mi vida si me quedo mirando esa construcción. Ahora, mire lo que dice allí Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, allá en el versículo 5. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Pues si así también dicen las escrituras, dicen, miren, pongo en Sión la piedra principal escogida por su valor. El que confíe en esta piedra, ¿qué dice? No será defraudado. Pero ustedes, los que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice en la escritura. La piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la más importante. Pero los que no creen, esa piedra también es una piedra que los hace tropezar, una piedra que los hace pecar. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. ¡Wow! Y último versículo. Pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que Dios ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar ¿en dónde? En la luz maravillosa. Y aquí es donde mucha gente quiere gloria. Y recuerden que se había hablado de gloria. El pueblo que estaba construyendo Babel, allá en el Génesis, ¿qué querían? Gloria. Querían reconocimiento y se sentían poderosos. Así querían ese pueblo, pero no querían padecer. El padecer me lleva a la gloria, y no cualquier gloria, sino la gloria de Dios. Pero ellos querían la comodidad, el desobedecer a Dios para no recibir gloria de Él, sino gloria de ¿quién? De los hombres. Y aquí es donde literalmente podemos ver que si nosotros somos un pueblo escogido por Dios, sacerdote al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios, que dice, debemos seguir las pisadas de Cristo. Porque ahí lo decía, ustedes también como piedras vivas que utiliza para construir un templo espiritual. O sea que su vida debe estar cimentada sobre la roca. Pero es que se nos olvida
que fuimos llamados por el Señor. ¿Y cómo se nos olvida? Cuando alguien sencillamente nos recuerda el viejo hombre que todavía está en nosotros y se nos sale a florecer el madrazo, bueno, en fin, palabras que ya no deben ni siquiera pronunciarse en nuestra mente. Y créeme que esa es la lucha, esa es la verdadera lucha. Recuerden que nuestra lucha no es contra personas. ¿A mí qué me sirve maltratar o herir a personas que tienen hueso como yo, carne como yo, sangre como yo, alma como yo? ¿De qué me sirve? ¿Acaso voy a construir, voy a edificar algo? No, yo debo estar cimentado sobre la roca que es Cristo. Y si aún me hieren y si aún me abofetean, ¿qué debo hacer yo? Ser contado como oveja a matadero. O sea, haga silencio. Pero es que se nos ha olvidado quién nos ha llamado. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nos llamó fue el pastor de moda, que nos llamó fue el pastor X o que nos llamó el servidor. No, a usted, a mí y a los que estamos aquí nos ha llamado el Señor. Y nos ha llamado para hacer piedras vivas. Ahí lo dice, piedras vivas, cimentadas en la roca que es Cristo. Allá en el versículo 8 y 9, para ir terminando, recordemos algo. La manera correcta de construir nuestra vida en Dios tiene una forma y tiene un estilo y un diseño. Recuerden que no es lo que usted quiere, es lo que Él quiere. Pero es que si yo quiero construir Babel, yo soy el que decido y no le dejo decidir a Él. Aunque si yo estoy en los planes, como lo estaba este pueblo que construyó la torre de Babel, sencillamente va a venir una confusión a tu vida. Va a llegar un momento donde usted no le va a hallar razón a lo que has construido, donde usted no se va a comprender con este ni con este y va a empezar a vivir un conflicto. Quiero decirle algo, con todo el respeto, ya tenemos hoy en día el nuevo pacto que es su palabra, ¿cierto? El nuevo pacto es la palabra de Dios en mi mente. Si yo estoy en el nuevo pacto, no va a haber confusión, no va a haber pérdida. Quizás va a haber un proceso largo donde me van a maltratar, donde va a quizás a flaquear en la fe. Pero si yo estoy firme en la roca que es Cristo, tenlo por seguro que serás afirmado. ¿Por qué? Porque allá en Mateo lo dice. Tú no vas a construir en vano, porque no vas a construir sobre la arena. No vas a ser un insensato que construye sobre la arena, donde después viene un temblor, viene cualquier situación y se cae esa casa. Tú vas a ser un hombre prudente, donde desde ya estás construyendo tu vida sobre la roca. Y ahí es donde quiere que Dios construyamos. Entonces en el versículo 8 y 9, allá de Génesis, entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos detuvieron la construcción de la ciudad. Versículo 9, la ciudad fue llamada Babel porque el Señor confundió las lenguas de toda la tierra y desde ahí el Señor dispersó a la gente por la tierra. En pocas palabras, esa construcción no se terminó. Pero quiero conectar, como les decía, esto con el nuevo pacto, lo que sucedió allí en Hechos de los Apóstoles. Así rápidamente, allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, sucede algo que impacta. Y es que viene nuevamente el Espíritu Santo. Bueno, se manifiesta, porque ya el Espíritu Santo siempre ha estado desde el principio, ha estado con nosotros. Sino lo que pasa es que en el antiguo pacto era sobre, no era dentro, era sobre. Entonces, como era sobre, pues entonces el Espíritu Santo los tocaba. En el antiguo pacto tocaba a Sansón, recuerden, Sansón.
Y vino el Espíritu y lo tocó y cogió fuerzas. Y así sucesivamente muchos hombres. Venía el Espíritu de Dios y los tocaba. Pero hoy en día el Espíritu de Dios nos guía. Es mucha cosa diferente. Ya no nos toca, sino que nos guía. Él nos guía. Entonces, como nos guía, quiere decir que el Espíritu Santo viene y toma el poder, el control de mis emociones. Pero no lo va a hacer si usted no está lleno de palabra. No lo va a hacer si usted no está guardando la palabra. O sea, no permanece en la palabra. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra dice muy claramente, lo dijo el Señor Jesús: Él tomará de lo mío y se los hará saber, se los hará enseñar, se los mostrará. ¿Y qué es lo de Jesús? ¿Qué es lo de Dios? Pues la palabra es lo que Él va a tocar, es lo que va a coger y se la va a pasar por un momento determinado cuando usted está pasando por el valle y la sombra y de muerte. Cuando usted esté pasando por una dificultad, cuando usted esté siendo atormentado, cuando usted ya no vea ninguna salida, si usted ha permanecido en la palabra, ha regado esa palabra, ¿cierto? Y la ha estado ahí trabajando, meditando, pues en su momento va a llegar ese versículo y te va a dar fuerzas para continuar. Entonces, recordemos lo que pasó allí en Hechos. En Hechos estaban unánimes y juntos. Estaban en un lugar alto. Oh, qué casualidad, ¿no? Estaban allí en el aposento alto. Se podría decir que estaban en la terraza, qué sé yo, de ese momento. Estaban unánimes y juntos. ¿Cómo estaba el pueblo de Babel? Estaban construyendo, estaban juntos en un mismo sentir, pero no estaban unánimes, porque estar unánimes es estar con la palabra de Dios. Eso es estar unánimes. Unánimes quiere decir que hay un mismo espíritu en todos. Y ese mismo espíritu es el que coge fuerza allá en Hechos y los pone a hablar en diferentes lenguas. Lenguas, idiomas, no lo que a veces vemos por televisión, el show el don de lenguas, cuando no hay ni siquiera un intérprete. Y Pablo lo dijo: si van a hablar en lenguas debe haber un intérprete, o si no, quédese callado, hable en silencio, hable en su casa, pero es mejor que hable usted palabra que se entienda, en el idioma que se entienda en ese momento, como lo estoy haciendo aquí. ¿Qué tal yo ahorita ponerme ahí a hablar lenguas que ni siquiera yo sé y no hay un intérprete? ¿Lo edifica a usted? ¿Me edifica a mí? Quizás a mi espíritu, porque no conozco esa lengua, pero Dios quiere que nos entendamos en el idioma que Dios ha estipulado, en este caso para esta nación. Más que usted ponerse a hablar en yo no sé qué idioma, si es que tiene el don de lenguas, si es que lo tiene. Y yo no quiero debatir ahí, porque mucha gente es muy sensible ante eso, porque es que el don de lenguas no viene por imposición y mucho menos por emoción. Él viene por estar a solas con Dios, por estar unánime y junto. Por eso el Señor, lo mirábamos la charla pasada, Él oraba para que fuéramos uno. Pero uno ¿en dónde? En el espíritu, para poder construir su reino en nosotros. No una Babel, sino el reino de Dios. Entonces acá podemos ver cómo Dios los pone a hablar en diversidad de idiomas a este remanente allí en el libro de los Hechos. ¿Para qué? Para manifestar el poder de Dios, de que un día los puso a hablar en lenguas y los esparció, pero ahora los pone a hablar nuevamente en lenguas, pero para unirlos, no para que construyan Babel, sino que construyan el reino de Dios en cada mente. Eso es lo que buscaba el Señor, el plan perfecto. ¿Por qué? Porque toda lengua confesará.
que Jesucristo es el Señor. Sea japonés, sea chino, sea ruso, sea alemán, francés, italiano, en fin, todas las lenguas que existen. Me impacta. Esos días miraba una noticia con respecto a lo que yo estoy compartiendo. Y es que ya los guajiros, allá el idioma guayú, ya tienen Biblia en su idioma. Así que ya no hay excusa para no ir a predicar a la Guajira. Y bueno, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que todo mundo, hasta que conozca, hasta los rincones de la tierra, tienen que conocer el mensaje de Jesucristo. Entonces les compartía que para construir correctamente, como a Dios le agrada, tiene una forma, tiene un estilo y tiene un diseño. Óigase bien, anote los textos. Eso no los voy a leer, pero anótelos, porque usted tiene que ir a la palabra. Usted tiene que ir e investigar allá. ¿Qué es lo que dice? A ver si yo estoy hablando mentira. Entonces, la forma es la que nos enseñó Jesús. Y anote el texto. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Anótelo y estúdielo en su casa. Filipenses 2, 5 al 11. Hermoso ese versículo, esos versículos. Haya pues en vosotros, dice rápidamente así en Reina Valera, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa, bueno, no lo tengo muy bien en claro, pero ahí lo llevo, porque lo estoy trabajando. Ahora, esa es la forma. O sea, despojarse de su arrogancia, despojarse de su orgullo, despojarse de su prepotencia, de su intelecto. Despójese de eso para que construya verdaderamente el reino de Dios. Dice, esa es la forma, pero mire el estilo. El estilo es, como dice Hebreos 11:6. Es un versículo muy conocido. Es un versículo que yo siempre comparto. Es uno de los versículos que a mí me encanta. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ese es el estilo. Ya vimos la forma, ya vimos el estilo. O sea, el estilo es con fe. Con fe. No con creencias. Ay, es que yo creo que a mí me va a ir bien. Es que yo creo que a todo mundo le está yendo bien. Entonces yo por eso voy a estudiar esto para que a mí también me vaya bien. Es que yo creo, no, usted debe hacerlo es con fe. Y la fe no es para construir lo que usted quiere. La fe no es estudiar lo que usted quiere. La fe es decirle, Señor, aquí están los recursos. Y aquí está ese cerebro. Tú quieres que yo te sirva, ¿cierto? Ah, bueno, quiero estudiar una carrera, quiero capacitarme, pero que esa capacitación sea para servirte, no para esclavizarte. Pero tampoco quiero estudiar algo que a mí no me gusta. Señor, tú pones el querer como el hacer. ¿Qué quieres que haga? Y Dios te encamina. Ese es el estilo. ¿Y cuál será el diseño? Entonces ya vimos la forma, el estilo y ahora miremos el diseño. El diseño está en Efesios 4:13 y es la estatura y la medida del varón perfecto. Ese es el diseño. Porque nuestro diseño, ¿quién es? Jesucristo. Él es nuestro diseño a seguir. Nuestro diseño no es el pastor Martín, con todo respeto lo digo. Nuestro diseño no es Cash Luna. Nuestro diseño no es Vinny Hill, ni Maldonado, ni los grandes hombres que han estado acá. Es que con decirle que nuestro diseño ni siquiera es David, ni siquiera es Abraham. Nuestro diseño es Jesucristo. Allá, tome apuntes. Y para ir terminando, construir no solo por construir y vivir solo por vivir es estar solo por estar. Yuhu. Voy a volverle a repetir. Construir no solo por construir.
Vivir solo por vivir es estar solo por estar. Recuerde algo, nosotros no somos producto de una relación entre un hombre y una mujer. Nosotros somos un propósito de Dios en esta tierra. Si usted lo cree, usted se prepara. Y si usted se prepara, usted permanece en la palabra y empieza a descubrir cuál es su propósito aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted construya para Él? Porque toda la humanidad tiene las mismas palabras, el mismo pensar, el mismo sentir, y quieren construir simplemente su arrogancia, su prepotencia, y luchar por quien es el que más tenga en esta tierra. Quiero terminar leyendo primera carta del apóstol Pablo allí a los Corintios. Vamos a leerlo en el capítulo 2 en adelante. Dice: queridos hermanos, cuando los visité les anuncié el plan secreto de Dios. Óigase bien, el plan secreto de Dios, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto ¿de quién? Me olvido de todo, me olvido de dónde yo estudié, me olvido de mis conceptos, me olvido, pero no me olvido de la palabra. Porque yo debo enseñar es un mensaje de Jesucristo, no un mensaje de mi concepto. Entonces dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo y especialmente de su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras de sabiduría que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu que con poder demostró que lo que dije es verdad, pero que su fe se apoya en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo por seguir construyendo Babel. Lo que enseñamos, ¿qué dice? Es la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, ¿qué dice? No hubieran crucificado al glorioso Señor. Pero así dice la Escritura: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman, el plan perfecto. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque Él sabe, porque lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Aquí está la conclusión: el plan perfecto de Dios para la humanidad es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, no es nada más. Pero para que venga el Espíritu Santo, lo dije ahorita, no sé si usted la escogió, debe usted permanecer en la palabra. Porque si usted permanece en Babel, va a venir confusión y no se va a entender, no va a comprender, no va a saber por qué te echan un madrazo. No vas a entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque has construido en vano. Y tú respondes con vanidad, con prepotencia, con arrogancia. Pero si estás guardando la palabra, ay Dios, el Espíritu Santo te pone a pensar diferente, a hablar diferente. ¿En qué sentido?
en que si te echan la madre, si te dicen groserías o te hieren con palabras, tú simplemente bendices. Eso es. Entonces, recuerden que esta vida no es un pasatiempo. Esta vida no es un pasatiempo, sino que es la preparación para poder entrar en la verdadera vida que es en Cristo. Ahí se la dejo. Esta vida no es un pasatiempo. No es que haga algo para que sobreviva, trabaje para que sobreviva, mire que allí, mire que allá. No, esta vida es una preparación. Allá donde usted, Dios lo ha colocado en ese trabajo, allá en esa universidad o en su profesión que ahorita está ejerciendo, debe ser con propósito. Porque si no es con propósito, déjame decirte que estás construyendo Babel. Y por eso se ve reflejado con tu arrogancia, con tu prepotencia. Porque ni siquiera un versículo te llega a la mente después de un momento de ira, de rabia. Pero se congrega. Pero trae una ofrenda, trae diezmos, en fin, qué sé yo, hace pactos. Bueno, no sé. Y no se trata de eso. Esto se trata de obedecer. Ese es el objetivo. Obediencia a la palabra. Pero ¿cómo la voy a obedecer si ni siquiera permanezco con ella? Y permanecer no es con la Biblia debajo del brazo, o allá en la almohada, o simplemente guardada en un escritorio o en una maleta y llévela para todo lado. No, esto debe estar en nuestra mente, porque eso ya es entrar en pacto. Y cuando usted entra en pacto, usted ya no construye para su gloria, ya no construye para recibir honores de hombres, usted construye para darle la gloria a Dios y para recibir de Él la gloria que le corresponde, aun si tienes que pasar por valle de sombra y de muerte. Bien, familia, el Espíritu Santo es el plan perfecto de Dios para la humanidad. Allí dice que descendió, allá en Génesis, lo que leíamos, dice Génesis que vino el poder de Dios y trajo confusión. Y allí en Hechos de los Apóstoles viene el poder de Dios, pero para unirlos, para que construyan ya no a su manera ni a su arrogancia, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios, no es más. Por eso doy gracias a Dios por permitirme compartir este mensaje. Recuerden, hay una forma, hay un estilo y hay un diseño. Igual como le mostró a Moisés. Moisés no hizo lo que él quiso. A Moisés se le mostró cuál era el diseño y cómo debía hacerlo y con qué medidas. Al día de hoy también nosotros tenemos un diseño, una medida, una estatura, que es la forma, el estilo y el diseño. Aquí está, aquí está. Usted puede ser abogado a la manera de Babel o a la manera del reino de Dios. Tú puedes ser un profesor, tú puedes ser un piloto, un policía, en fin, tantas profesiones que hay en la tierra, pero lo puedes ser a la manera de Babel o a la manera del reino de Dios. Tú decides. Y recuerde que a la manera de Babel, tú vas a terminar siendo parte de Babilonia. ¿Y qué pasa con Babilonia? Ahí se lo dejo como tarea. Allá está en Apocalipsis. ¿Cómo termina Babilonia? Allá en Apocalipsis lo dice. La gran ramera que se acuesta con todo mundo acá. Sus conceptos siempre distorsionando la verdad, trayendo anatema
a su pensamiento, haciéndole creer a su mente que esta es la manera para agradar a él. ¿Y cómo? La manera de Babilonia. Y bueno, ahí eso es tema para otro punto. Después lo estaremos compartiendo cuando me empape un poco más de lo que viene, que es Babilonia. Babel, y a donde habían construido Babel, era el territorio que después se convirtió en Babilonia. Bien, damos gracias a nuestro Padre Celestial por este momento, por esta palabra que Dios nos ha permitido compartir. Igual manera, agradecidos estamos con el Señor por su vida. Vamos a orar para salir de este lugar, dándole gracias a Dios, diciendo que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y en paz te vas a acostar y asimismo vas a descansar, porque solo en el Señor vas a estar confiado. Y dice el Salmo 3, yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Feliz noche, Iglesia de Jesucristo, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su corazón. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.